La violencia contra la mujer está definida por las Naciones Unidas como cualquier acto de violencia de género que tenga como repercusión daños físicos, psicológicos o sexuales. También cuenta como violencia contra la mujer el hecho de privatizarla de su libertad, sea en su vida pública o en su vida privada. A continuación les voy a hacer una breve línea del tiempo de lo que sucedió aquí en Colombia. En 1954 fue la primera ola de lucha para obtener el derecho al voto. Eh, Esta medida fue tardía en el país, o sea, más tardía que en otros países de América Latina, pero se logró dar más o menos a finales de los años 60. Este fue el primer derecho que fue defendido, que se tuvo en cuenta la mujer. Desde los años 1960, las luchas se enfocaron más en exigir la intervención del Estado para prevenir y sancionar la violencia conyugal. Durante las décadas de 1970 y 1980, los reclamos se expandieron en las mujeres porque solamente se reconocía la violencia física como el tipo de violencia y existían más tipos. Entonces ahí empezó como toda la lucha para reconocer los tipos de violencia que sufrían las mujeres. En la década de 1975 a 1985, eh, esta década fue declarada como la década de la mujer. Las Naciones Unidas, en el marco de esta, se activaron varios organismos feministas que refuerzan los logros de la atención de los gobiernos. En la década de los 90, las luchas organizadas de las mujeres fue inicialmente por la conquista de la ciudadanía plena. ¿Qué quiere decir esto? Que todos y todas fuéramos partícipes de los mismos derechos. Eh, Trató también como de romper esos moldes discriminantes. Empiezan a surgir una serie de leyes que se pueden evidenciar dentro de la Constitución Política de Colombia. El siglo XXI también es muy crucial para los derechos de la mujer, ya que se han creado nuevas leyes que surgen de la violencia sexual practicada por actores armados en contextos de violencia. Anteriormente, este no era un objeto de atención. También uno de los asuntos que ha sido un poco más sensible o más importante es intervenir en aquellas poblaciones donde se practica la mutilación genital, ya que esos son actos culturales dentro de una población y es un poco más complejo, pero se ha estado respetando bueno, ciertas costumbres, pero también se respeta el derecho hacia la mujer. Bueno, en esta parte del video vamos a hablar sobre los tipos de violencia. No existe un criterio para clasificar los tipos de violencia, al contrario, existen varias maneras de clasificarla y se basan en dos formas muy importantes. La primera es dependiendo de cómo se ejerza o el modo de ejercer la violencia. Y el segundo es depende del sujeto que ejerza la violencia. Dentro de la violencia contra la mujer nos encontramos la violencia física, que es la más común. Entonces, la violencia física es todo lo que se emplea en contra de la mujer con la intención de producir daño o dolor, o el riesgo de producir las dos anteriores. También se puede entender como la forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. La violencia psicológica es la que causa daño emocional y disminución de autoestima, o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, ya que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenazas, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. El tipo de violencia sexual es el que incluye la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital. Es el derecho que tiene la mujer a decidir sobre su vida sexual y sobre su vida reproductiva. Esto se empieza a violar desde que se presentan amenazas o intimidaciones, y también cuenta como violencia sexual cuando ya es dentro del matrimonio o dentro de cualquier otro tipo de parentescos y no es necesaria la convivencia. Por ejemplo, ahí es donde se entra a ver la trata de mujeres, la explotación y la prostitución. Dentro de los tipos de violencia también está la violencia económica y patrimonial,
que se entiende por esta la que es una acción o omisión, puede ser directa o indirecta, destinada a imponer la autonomía de una persona a través de la perturbación o la posesión, que cause daño tanto económico como patrimonial, privándolas ya sea de los recursos económicos necesarios para la manutención del hogar y la familia, o de bienes patrimoniales esenciales que satisfacen las necesidades básicas para vivir, como lo es la alimentación, la ropa, la vivienda, el acceso a la salud. Por otro lado, estos actos muchas veces son vistos como inofensivos y en ocasiones no son considerados como violencia. Sin embargo, estos actos son muy cotidianos y tienden a limitar a las mujeres para tener una vida digna. También tenemos el tipo de violencia simbólica. Este se basa principalmente dentro de los patrones de estereotipos que hay o que rigen en la sociedad, con el fin de fomentar el dominio, la discriminación, y se naturaliza todo ese tipo de comportamientos dentro de las relaciones sociales. Voy a poner algunos ejemplos. Ejemplo, que una mujer siempre debe estar delgada, maquillada, de que no debe tener arrugas, de que tiene menos capacidades que los hombres dentro del hogar, dentro del ámbito laboral, de que, se rige mucho dentro del lenguaje machista. Por otro lado, están las modalidades de violencia, que son las formas en que se manifiesta la violencia contra la mujer en diferentes ámbitos. En este caso yo les voy a hablar de la violencia familiar o doméstica. Es aquella ejercida contra la mujer por un integrante del grupo familiar independiente del espacio donde éste ocurra, desde que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, o sea, por consanguinidad o por afinidad. En el primer caso, hace referencia, por ejemplo, a los abuelos, a los padres, hijos, hermanos o cualquier otro integrante del núcleo familiar. Y en el segundo caso, cuando está hablando de la afinidad, aplicaría para las uniones libres de hecho, los matrimonios, incluyendo las relaciones vigentes o finalizadas. Dentro de las modalidades de violencia también nos encontramos con la violencia institucional. Este tipo de violencia es ejercido por funcionarios, personas o profesionales que trabajen dentro de instituciones públicas. Esta tiene como fin obstaculizar, retardar o impedir las funciones que tengan las mujeres dentro de las políticas públicas y también sobre los derechos que tienen bajo la ley. Dentro de esta modalidad de violencia también están cobijados los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y deportivas y también las sociedades civiles. La violencia laboral es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia del mismo, exigiendo requisitos sobre el estado civil, maternidad, edad, apariencia física o realización del test de embarazo. Constituye también quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o por función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática de una determinada trabajadora con el fin de lograr su expulsión laboral. Una modalidad de violencia es la violencia contra la libertad de reproducción, o sea, es quitarle a la mujer el derecho a decidir de manera libre y responsable sobre los embarazos que quiere tener o sobre el intervalo de los nacimientos, de conformidad con la ley 25673 de creación de Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Dentro de las modalidades de violencia tenemos la violencia obstétrica, que es la que ejerce el personal de salud hacia una mujer en su proceso de parto. Esta se basa principalmente por la violencia psicológica y física que sufren, por los comentarios, por los insultos o deciden sobre ellas. Un ejemplo, por tener ciertas características corporales, deciden si el parto debe ser por cesárea o puede ser natural. En el 2018 salió una resolución
en la cual dice que la mujer ya tiene la potestad de decidir cómo va a ser su proceso de parto, quién va a ser la persona que la va a atender, si puede estar acompañada de su cónyuge o un familiar. Otra modalidad de violencia en contra de la mujer es la violencia mediática, que es la que se encarga de, o bueno, la que habla de difundir y de publicar imágenes estereotipadas a través de medios de comunicación, porque de manera directa o indirecta esto termina promoviendo la explotación de las mujeres y también de sus imágenes. Además, esto difama y deshonra y humilla la dignidad de las mujeres y empieza a crear a nivel cultural patrones de desigualdad y de maltrato contra la mujer. Ahora vamos a hablar sobre la magnitud del problema. Un estudio realizado en el 2013 por la Organización Mundial de la Salud en compañía de otras instituciones arrojó los siguientes resultados. 1 de cada 3 mujeres aseguró haber sido víctima de violencia aún no estando en una relación de pareja. El 30% de las mujeres asegura haber sufrido violencia tanto física como sexual por parte de su pareja, y a pesar de que estos hechos sean denunciados o no dentro de la sociedad, no han tenido una baja, al contrario, han tenido una prevalencia en el pasar de los años. El 38% de los feminicidios han sido cometidos por las parejas de estas personas. El 7% de las violaciones o de violencia sexual cometidas hacia las mujeres han sido provocados por personas terceras a sus parejas, es decir, familiares, amigos o desconocidos. Los factores de riesgo de violencia de pareja y violencia sexual son de carácter individual, familiar, comunitario y social. Entre los factores asociados con la violencia de pareja, cabe citar los antecedentes de violencia, la discordia e insatisfacción marital, las dificultades de comunicación entre pareja y la conducta dominadora masculina hacia su pareja. Entre los factores asociados a la violencia sexual destacan la creencia del honor de la familia y la pureza sexual, las ideologías que consagran a los privilegios sexuales del hombre y la levedad de las sanciones legales contra los actos de violencia sexual, las desigualdades entre hombre y mujer y la aceptación de violencia contra la mujer son la causa principal de la violencia ejercida hacia estas. Vamos a hablar de las consecuencias que esto trae para la salud. Tanto para la mujer que ha sido víctima del maltrato como para su familia, las consecuencias son fatales, tanto físicas, psicológicas y muchas veces hasta económicas. Una de las consecuencias más graves que esto puede acarrear ha sido las consecuencias fatales, como la muerte o hasta el suicidio. El 42% de las mujeres que han sido víctimas en su pasado aseguran en la actualidad todavía tener consecuencias o secuelas de dicho maltrato. Esto también puede acarrear embarazos no deseados, abortos provocados, infecciones urinarias, infecciones tan graves tales como el VIH. También la violencia durante el embarazo puede producir el aumento de la probabilidad de los. Dentro de nuestro proyecto GBI realizamos algunas encuestas donde pudimos identificar de que las mujeres muchas veces no conocen las organizaciones o entidades que tiene Colombia para la defensa de los derechos de la mujer. En primera instancia tenemos Comisaría de Familia, tenemos Inspección de Policía y tenemos Fiscalía General de la Nación. Allí podemos poner nuestras demandas o denuncias. Esa es la primera instancia. Les voy a mencionar otro tipo de instituciones que a raíz de las leyes que han estado fundando o se han estado implementando para respaldar dichos derechos. También tenemos el Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, Observatorio de Asuntos de Género, Mesa Interinstitucional para erradicar la violencia contra las mujeres. Tenemos la Defensoría del Pueblo, a través de la cual se defienden derechos de la niñez y de las mujeres. Dentro de la Fiscalía General de la Nación tenemos varias unidades de recepción. Está la URI, la SAU, la CABIF y el CAIBAS.
Estas están organizadas con el fin de que allí reposen las demandas o denuncias y que se vaya haciendo un proceso más ágil y se haga el cumplimiento de los derechos. Según datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud, indica que alrededor de 1 de cada 3 mujeres, es decir, un 35% en el mundo, han sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. En todo el mundo, casi un tercio, es decir, un 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja indican haber sufrido de alguna forma un tipo de estas violencias, tanto física como sexual, por parte de esta. Por otro lado, las mujeres que han estado expuestas a entornos de aceptación de violencia sutil por parte de algún integrante de la familia corren un mayor riesgo de ser víctimas de violencia de pareja y violencia sexual por parte de esta. Este tipo de violencia constituye un grave problema de salud pública, en una violación de los derechos humanos hacia la mujer. De esta manera, la Organización Mundial de Salud expresa que un 38% de los asesinatos de las mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina. Para concluir, este proyecto lo realizamos con el fin de identificar los orígenes, las causas y las transformaciones del maltrato contra la mujer, ya que este es un fenómeno que se aborda desde diferentes escenarios, estudiando la historia, las causas y las consecuencias tanto físicas como psicológicas, evidenciadas y manifestadas por las mujeres que han sido víctimas. En ocasiones se reduce y queda en segundo plano las secuelas por este fenómeno, denotando que puede continuar el ciclo de la violencia ejercida de manera tanto sutil como subjetiva por parte de las dinámicas propias de cada familia, gestando los efectos psicológicos de manera diferente en cada una de las mujeres que han sido víctimas. Este video lo realizamos estudiantes del programa de trabajo social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Seccional Aburrasur. Muchísimas gracias.